Diversos temas de actualidad vamos a estar tratando esta noche en vivo aquí en Lado B. Ya me voy a ir al living para conversar con mis compañeros del panel. También tenemos una invitada, pero antes ya me voy al móvil a saludar y a recibir a mi compañero Martín Duarte. ¿Cómo andás, Martín? Bienvenido. Wilmar, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos por allí? Bueno, un tema que se instaló, Wilmar, y creo que aplica en tu caso por la alta dedicación horaria que tenés en el trabajo, tiene que ver con la reducción de la jornada laboral y en particular hace algunas horas las cámaras empresariales estuvieron refiriendo al tema. No sé cómo la ves vos, Wilmar, esta posibilidad que presentó días atrás el PIT-CNT a propósito de, bueno, reducir la jornada laboral de las 48 horas y llevarlo a un piso de 40, ¿no? Apoyado en una consultoría que vamos a estar viendo algunos números, pero es un tema que se instaló. Exactamente. Igual también recordarás, Martín, que acá mismo, en Lado B, en más de una ocasión llegamos a analizar el tema. Yo recuerdo que hay sectores que ya lo están, por ejemplo, llevando a la práctica, el sector de la bebida. Me acuerdo también haber hablado con el doctor Juan Razo, que él entendía que había algunos elementos, indicadores que podían ir en esa línea de la reducción de la jornada laboral. Incluso él planteaba, me acuerdo del doctor Razo, que decía, podía llegar a ser trabajar de lunes a jueves, ¿no? Y capaz que ahí también plantear otro tipo de escenario. O sea, el debate está instalado, que es lo interesante en este momento del país, ¿no? Yo hasta el jueves lo firmo. Sí, a vos te gusta. Que, bueno, el problema es que acá firmamos de lunes a viernes, Martín, hasta de 8 a 9. Bueno, el tema que se instaló en plena campaña electoral, el propio PIT-CNT pidió, bueno, realizar una consultoría, en este caso, donde participaron docentes de la Facultad de Ciencias Económicas. Si le parece, en pantalla vamos a estar viendo algunos números de lo que aparece justamente publicado con el Instituto Cuesta Duarte, que también participó de esta investigación, y que plantea a nivel de números este primer panorama, ¿no? Los sectores que superan justamente las 40 horas de trabajo. Vemos por allí que el sector transporte, la industria y el comercio son los que están liderando la mayor carga horaria justamente semanal, más allá de lo que vos decías, Wilmar, que algunos sectores ya vienen implementando, y la preocupación del sector empresarial que tiene que ver con la productividad y el rendimiento. Una segunda placa habla de este número separado justamente en porcentaje, que habla que alrededor de 700.000, 500 uruguayos aproximadamente están al día de hoy trabajando por encima de esa expectativa que tiene el PIT-CNT con este proyecto. Decíamos, esta mirada que tienen los empresarios que en la jornada de hoy estuvieron dando opinión, es que esto se lleve por el plano de la negociación y no a través de un proyecto de ley. Es la postura que tienen los empleadores de alguna forma. Pero si te parece, Wilmar, vamos a escuchar un primer tramo de esta nota que realizamos con Federico Araya. Él es economista, es docente de la Facultad de Economía y participó de la elaboración justamente de esta consultoría que encargó el PIT-CNT y que habla justamente de este proyecto que estamos conversando en torno a la reducción de la jornada laboral. Que en el 2023 hubo 1.700.000 ocupados en el Uruguay, y de esos 700.000 ocupados trabajaban más de 40 horas, ¿sí? Y en esos 525.000 son asalariados. Estamos hablando que más o menos es 3 de cada 4, ¿sí? El 75% de ese conjunto, digamos, de que trabaja más de 40 horas semanales son asalariados tanto del sector privado como del sector público. Hay una gran diferencia también a nivel de género. Los varones son los que trabajan mayor cantidad de horas, y esto es interesante porque particularmente Claudia Goldin, que es una de las ganadoras del Premio Nobel de Economía, manifiesta que una política de este tipo, por más que impacte directamente en los hombres, también puede repercutir favorablemente en las mujeres al reducir, por ejemplo, ¿sí?, los incentivos que tienen las empresas para contratar particularmente varones que trabajen altas cantidades de horas a la semana. Todos los estudios a nivel internacional muestran
muestran una mejora en el bienestar, muestran, por ejemplo, que los trabajadores se sienten más felices con su trabajo, se sienten más satisfechos con su nivel de vida, se sienten que aprovechan mejor el tiempo con su familia, el tiempo de ocio, se sienten que se encuentran mejor con su salud, destinan más tiempo, por ejemplo, a hacer ejercicios, también se hallan, digamos, resultados favorables en cuanto a la reducción, por ejemplo, de la cantidad de trabajadores que fuman, y eso repercute, por eso decía, a nivel de bienestar global de la sociedad, por ejemplo, reduce los costos de salud. Ahí teníamos, Martín, también el interesante aporte de Araya. En ese sentido también vale destacar, lo mencionábamos hoy, ¿no? La propuesta de la central sindical es sin tocar el salario, ¿no? Es uno de los aspectos que también está sobre la mesa y que ha generado este intercambio. Totalmente, totalmente, Wilmar. Y vamos viendo por allí una placa que hace referencia a este mapa, ¿no? Del 1.700.000 uruguayos empleados. Esto surge del dato del año 2023 de la encuesta continua de hogares. Cómo queda desglosado, ¿no? Ese millón que sí por ahí cumple la expectativa del PIT-CNT de no superar las 40 horas semanales. Y bueno, el otro sector que sí se debería trabajar o que aplicaría de alguna forma en el caso de que se apruebe este proyecto. Lo interesante es ver qué pasa a nivel internacional, los países que vienen llevando a cabo esta experiencia. Hay casos más emblemáticos que otros, con el propio Araya conversábamos de esto, que es el caso de Francia, ¿no? Que tuvo distintas instancias en la década del 90 y luego en el 2000 profundizando la reducción que llegó a las 35 horas semanales y los beneficios que él hacía referencia a la salud. Un 16% de los trabajadores dejaron de fumar, realizan más deporte, algunas de las primeras consecuencias de lo que genera la reducción de la jornada laboral. Si les parece, compartimos este segundo tramo de la nota con Araya. Los países europeos vienen reduciendo y aplicando políticas de reducción de la jornada laboral. Francia es como el caso emblemático que aplicó en los 2000 en los 80 primero una reforma de baja de 40 a 39 horas y en los 2000 una baja de 39 a 35 horas a la semana. Otros países europeos han implementado también esas medidas y, por ejemplo, es muy interesante en Asia el caso de Corea del Sur, que viene desde el 2000 sistemáticamente bajando la cantidad de horas trabajadas semanalmente. En América Latina tenemos el caso reciente de Chile y bueno, y viene por ahí el mapa. Es interesante porque, por ejemplo, también encontramos que en América del Norte la cantidad de horas trabajadas ha aumentado. Entonces es como bastante variable a nivel continental lo que ha pasado en las últimas décadas. En el caso uruguayo se da una particularidad que seríamos como el primer país que implementa una reducción legal de tal magnitud, o sea, pasaríamos de las 48 horas semanales en la mayoría de los sectores de actividad a las 40 horas. Eso es una baja significativa, digamos, en la cantidad de horas semanales que se van a trabajar. Pero bueno, espero que digamos, la clase política en su conjunto pueda debatir con argumentos, con evidencia, y creo que bueno, de considerarse algunas cuestiones como, por ejemplo, cierta gradualidad, cierto periodo de adaptación para las empresas, dar cierto periodo de flexibilidad a ese tipo de empresas parecería ser razonable, pero bueno, creo que deberíamos avanzar en este sentido y esperemos que en una futura administración se encare este tipo de políticas. Gracias, Martín. Les proponemos cambiar de tema ahora porque la publicación de noticias falsas en la red X, ex Twitter, por parte de la legisladora Graciela Bianchi ha despertado una serie de críticas. El Frente Amplio le está pidiendo al Partido Nacional que tome medidas y también se está preguntando cuál será el rol de la senadora en esta campaña. También estaremos viendo las repercusiones en materia de seguridad a partir de las medidas que presentó Cabildo Abierto. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Lo hice a propósito. ¿Lo hiciste a propósito? Pero lo haces a propósito, pero es raro que hagas a propósito. Pero enseguida lo aclaro. Si lo haces a propósito, después pedís disculpas. Es raro. Y bueno, porque la otra vez que lo hice a propósito, que fue con Chávez y Escobar,
no pedí disculpas y me lo reprocharon. Entonces yo dije, total, no me cuesta nada pedir disculpas, porque a mí... ¿Pero cuál es la lógica? La de lógica eso? es el efecto. Es ella sola haciendo esto que es un disparate, pero no... Es ella sola, hay que aislarla políticamente, ¿no? Y el Partido Nacional debería pronunciarse sobre eso. Porque la institución Porque Partido creo, Nacional, ¿no te claro, parece que porque es creo suficiente que yo, que soy de su partido, diga que está mal y que, No, no que me hay que parece criticarlo? suficiente porque es un riesgo alto para la democracia. Sabe el Frente Amplio que el Partido Nacional no violó ningún acuerdo. Pero El partido no tomó ninguna consecuencia sobre ella. ¿Y qué se le ocurre que podríamos No hacer? sé, es cosa del partido, no mía. Porque también vivimos en la libertad. No viola ese pacto de noticias falsas a propósito de una campaña más limpia. Por eso le pregunto si debería haber una consecuencia en la interna del partido. Esto lo hizo el partido y no se puede hacer responsable y cargo de lo que cada uno hace. Tiene una gravedad personal, que era primera senadora del gobierno, publique una noticia falsa aún sabiendo que era falsa. Y luego hay una responsabilidad partidaria. ¿Cuál es el papel entonces que Bianchi tiene en esta campaña? ¿Mentirle a la gente? Por eso dije una campaña libre de humo, de no agredir y no descalificar. No está bien que yo les diga que decir lo que puede y no puede decir. ¿Pero le preocupa que haya sector en su partido? Pero en definitiva, ¿sabes lo que pasa? Después la gente te elige o no te elige en función de cómo anduviste. La democracia es eso. Varios temas vamos a hablar esta noche en vivo. Aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, ya saludo, recibo a la diputada Micaela Melgar, diputada del Frente Amplio. ¿Cómo estás, Micaela? Un gusto tenerte por acá. Muy bien, encantada de estar acá con Bueno, ustedes. un gusto recibirte también. Ya me acompaña el panel, Daniel Chaschetti, Mariana Contreras, Antonio Ladra, ya los voy a incorporar también a la charla. Veíamos ahí un resumen, ¿no?, de lo que había pasado. El Frente Amplio trató este tema, ¿no? Genera preocupación en la oposición qué es lo que puede pasar. También agrego, porque hoy la legisladora, la senadora Graciela Bianchi, publicó un video, ¿no?, en sus cuentas, en sus redes sociales, un video en YouTube de unos cuantos minutos, en los que dice, ¿no?, a modo de resumen, parecen tontos e imberbes, y cargó contra quienes la acusan de generar noticias falsas. Y allí estamos periodistas, incluso dirigentes del Partido Nacional, de la oposición. Hay un montón de elementos que maneja la legisladora en este sentido. Y los imberbes, incluso de mi propio partido, les digo que yo no hablo de mis compañeros públicamente, pero no me importa, estamos en épocas de elecciones y lo entiendo. ¿Cómo se ve desde la oposición todo esto que ha pasado? Bueno, el Frente lo valoró en su mesa política y por eso tomamos la decisión de que el presidente hiciera un planteo público. Primero, lo que hay que decir es que todos los partidos políticos, impulsados por el periodismo, firmaron un pacto para que estas cosas no pasen. De hecho, me llama la atención escuchar las declaraciones de Gandini porque o no entendió lo que firmó el Partido Nacional o están tratando de justificar algo que creemos no es sano justificar, ¿no? Claramente, si uno firma un pacto como partido político, se hace responsable de sus integrantes, principalmente de sus legisladores. Entonces, me parece que no es saludable negar que se está incurriendo en una falta, por lo menos al respecto de ese acuerdo que se hizo, que tiene que ver con cuidar la democracia, con reconocer que el uso de las noticias falsas, de la fake news, ya ha sucedido en otras campañas políticas y ha generado daño, que no es algo positivo porque, entre otras cosas, limita el acceso a la información, que es un derecho de la población. Y también es una forma, en el caso, por ejemplo, de la legisladora que lo hace, de tratar de manipular la opinión pública a través de la creación de lo que se llaman hechos alternativos, ¿no? De la creación de información justamente falsa para beneficio de sus intereses políticos, porque fake news y mentiras hubo siempre. La cuestión es que se utilicen para manipular la opinión pública, generar miedo y favorecerse políticamente. Bueno, nosotros como uruguayos y uruguayas, todos los partidos políticos dijimos, esto acá no puede pasar y está pasando, y por eso el Frente Amplio está reaccionando. Yo creo que no es muy bueno decirle a otro partido lo que tiene que hacer, pero nosotros en ese pacto se planteaba que tenían que haber mecanismos de control, ¿no? Bueno, estamos llamando a eso, a que lo podamos resolver dentro del sistema de partidos. De hecho, bueno, la legisladora misma lo decía, desde sus propias filas
en algunos casos, en algunos se justifica, pero en algunos casos se critica. Entonces, seguramente, creo yo, haya espacio todavía democrático para acordar que así no puede ser la campaña. Sí, de hecho te pasó, veíamos un tramo del programa Séptimo Día del domingo que compartiste, entre otros, con Nicolás Olivera, ¿no? El intendente de Paysandú, que él lo definió, lo calificó como una burrada lo que había hecho la legisladora. En realidad, sí, ¿no? Yo ahí no comparto su calificación. Yo creo que no es una burrada, es un uso sistemático de un recurso que tiene el objetivo de que se viralice. Ella misma, la legisladora, lo plantea, dice, bueno, yo cuando digo cuestiones que son verdad, tengo una llegada, y cuando digo estas cosas que generan impacto, generan ansiedad, generan miedo, que es parte de lo que es una noticia falsa, tengo otra llegada. Entonces yo voy a usar eso para plantear temas. ¿No? Eso es decir, estoy a favor del uso de las noticias falsas. O sea, no se justifica, sino que no se contradice, digamos, sino que se justifica en el uso político de las fake news, que, bueno, entendíamos nosotros que ya teníamos un acuerdo general que no íbamos a ir por ahí, por lo menos en esta campaña. Daniel Chaquetti, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué impacto puede llegar a tener esto en la interna mismo del Partido Nacional, pensando también en la campaña electoral? ¿Cómo lo ves? Yo creo que ya está teniendo impacto porque se están armando las listas al Senado y, de acuerdo a los trascendidos, Graciela Bianchi no va a ser tenida en cuenta, por lo menos en la posición que ocupó hace 5 años. El tercer lugar de la lista, que es el que le corresponde a una mujer, se le fue ofrecido a Azucena Arbeleche y bueno, no sabemos si la van a poner en la lista de diputados o si directamente la van a poner en una posición que no salga. Yo creo que esto indica que en verdad lo que está haciendo Bianchi no tiene ningún rédito, porque en esta última semana logró que todo el espectro político censurara sus actos, ¿no? Es decir, a nadie le parece razonable utilizar fake news y menos hacerlo y luego salir a fundamentar el uso, que es lo que está haciendo. Esa es la novedad. Entonces yo creo que me parece que va a primar la cordura y probablemente la carrera de Graciela Bianchi tenga un antes y un después de esta elección. ¿Tan así te parece? Me parece que sí, porque en realidad esto ya todos los actores... Está claro que el Partido Nacional no va a salir públicamente como partido a sumarse al escarnio público, pero, ojo, me parece que ellos saben bien que no los ayuda, que ya lo que podía haber contribuido en cierto momento, siendo como un látigo en redes contra los opositores, ya a esta altura se pasó de rosca y generó una sensación en el público de que nada de lo que ella postea o dice puede ser creíble. Entonces me parece que el Partido Nacional sacó la cuenta y dijo, no, es mejor renovar, traer figuras nuevas. Entonces, si comparamos a la ministra de Economía con Graciela Bianchi, podemos ver que son dos mundos absolutamente distintos, ¿no? Uno es una discreción, responsabilidad, seriedad, y lo otro es prácticamente un circo, ¿no? Una pantomima de cómo se debe hacer política. Ahora vuelvo contigo. Mariana, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Bueno, yo me estoy enterando por Daniel de esta posibilidad, me alegra mucho si queda como abajo, bien abajo, en algún lugar que no salga, me parece buena noticia. De todas maneras, me parece que también estaría bueno que el Partido Nacional asuma, que no sea solo por la vía de los hechos, este descarte supuesto, ¿no?, que harían de Graciela Bianchi, sino que asuman la responsabilidad. Yo me acuerdo de la segunda o tercera vez que vine acá, que vino Iturralde, era presidente del directorio, y yo le pregunté esto mismo, por la responsabilidad del Partido Nacional. Y él primero hizo como unas volteretas, como queriendo desprenderse de la pregunta, y cuando yo le repregunté, me dijo, si no les gusta Graciela Bianchi, no la lean. Esa fue la respuesta del presidente del directorio del Partido Nacional. Y las respuestas del Partido Nacional han sido como las que hemos visto. Bueno, está mal, pero no le podemos decir que no, o bueno, cada uno hace lo que quiere, o bueno, lo que decía Melgar recién, ¿no? Firmamos un pacto, pero lo firmó el partido. Bueno, el partido, decía Gandini, ¿no? El partido es una entelequia. El partido después aterriza en las personas. Entonces, ¿para qué tenés un directorio del Partido Nacional? ¿Y para qué firmas un pacto de ese tipo? Entonces, sacarse de responsabilidad que durante estos últimos 5 años, y
por poner una fecha en este gobierno, porque Bianchi venía desde antes, ¿no? No me parece buena cosa, no me parece que hable bien del Partido Nacional, donde además no todo el mundo es igual, porque es cierto esto que dice Daniel también. Dentro del Partido Nacional hay mucha gente enojada con Bianchi. Lo que pasa es que no lo dicen públicamente. Y yo creo que le haría bien a la democracia decirlo públicamente, decir que eso no, y haber puesto ellos mismos el límite, de una manera clara, no en un codazo así como avergonzado, ¿no? Eso. Antonio, ¿cómo andás? Bien, bien. Es que viene desde antes de este gobierno. Yo recuerdo cuando Graciela Bianchi, en una entrevista que le dio a Mauro Viale, que falleció por COVID, dijo que ella sabía que no había matado a Nisman, que había tenido información de los servicios de Estados Unidos directamente, que se iba a reunir con el fiscal del caso que estaba tratando eso. Y cuando, ante el asombro de los periodistas, le decía, pero ¿estás seguro de lo que está diciendo? ¿Por qué no fue directo, como es a la justicia? ¿Por qué lo dice por acá? Ella ensayó alguna cosa, ustedes no me conocen, ustedes saben quién soy yo, tengo 500.000 votos. Capaz que por eso estaba en tercer lugar, dice que tenía 500.000 votos. En aquel momento ella era diputada. Y después siguió desbarrancando muchas veces. También dijo en otro momento, al principio de este gobierno, que las autoridades... al final del gobierno pasado, las autoridades de aduanas perseguían a los funcionarios porque los funcionarios querían a través del sindicato denunciar por dónde entraba la droga, ella sabía y los iba a apoyar. Hasta ahora estamos esperando que ella vaya a apoyar a los sindicatos sobre ese tema. Ella siempre sabe de cosas, entonces a mí me parece que además hay un problema de salud mental en ella. Entonces, y eso es peligroso. Y la dejo por ahí. Micaela, ¿vos pensás que ya sea el presidente de la República, mismo Álvaro Delgado, deberían salir públicamente también a condenar este tipo de situaciones, más allá de lo que pueda decir el Partido Nacional como partido? Sí, bueno, primero creo que tiene que haber una responsabilidad política del partido, eso sería saludable. Después creo que está muy mal lo que ha planteado el candidato a la presidencia de Delgado, porque trata de justificarla, de minimizar el problema. Y acá se trata de que hoy quien propaga información falsa es Graciela Bianchi, que tiene las características que tiene, que es legisladora. Pero lo que deberíamos por lo menos acordar es que el uso de estas herramientas son malas para todos los partidos, o sea, es malo para la democracia, que sería un acto de responsabilidad cívica y política por parte del Partido Nacional, por parte de Delgado, que aspira a ser presidente, posicionarse desde ese lugar. Capaz que les cuesta mucho condenar, generar algún mecanismo interno de control de los partidos, ¿no? En el caso de Frente Amplio estaría en el Tribunal de Conducta Política, pero capaz que eso les cuesta mucho, pero por lo menos deberían posicionarse fuerte en contra de las fake news en las campañas electorales. Porque aparte hay evidencia empírica de su uso, de cómo se utiliza en el mundo, de sus financiamientos. O sea, es grave para la democracia, eso lo saben los periodistas, lo saben los académicos. Bueno, si el Partido Nacional no logra por lo menos plantear ese tema como grave, creo que el escalón, o sea, que estamos como retrocediendo en acuerdos que ya se hicieron, ¿no? A veces... como que ponemos todo en el rol de esa persona, que juega un rol de operador, de emisor de un mensaje, que aparte en general los emisores de las noticias falsas no les interesa su propia reputación. O sea, no está en juego eso porque parten de la base de que es más importante el impacto que lo que luego se puede discernir, si tiene razón, si no, si está, si lo hace desde cuál lugar, no importa eso, porque lo que termina valorándose es el impacto que tiene, ¿no? Entonces, capaz que deberíamos dejar de hablar de que es particularmente Graciela Bianchi y hablar sobre, bueno, qué pasa con estos usos que para mí y para la izquierda, ya lo hemos planteado, pero en general son problemáticos para la democracia. O sea, la gente, para tomar buenas decisiones, las que sea, o sea, a favor de sus propios intereses, tiene que tener acceso a la información. Ahora, más allá de este episodio, más allá de este episodio de Graciela Bianchi, estamos en plena campaña y uno imagina que septiembre, octubre la temperatura va a aumentar. En la campaña interna tuvimos el episodio de la denuncia contra Yamandu Orsi, que después se terminó aclarando. ¿Ustedes piensan que esto puede llegar a pasar nuevamente en el momento en el que la campaña, aumente? Es que si nosotros no renovamos ese pacto democrático de hacer una campaña de ideas, de propuestas, de modelo de país, vamos a terminar teniendo una campaña
como ha pasado en otros lugares, ¿no? Ha pasado en Italia, en España, en Estados Unidos, en Brasil, donde la gente termina tomando decisiones siendo manipulada y no por acceder concretamente a la información, a las propuestas, a lo que cada uno de los partidos está planteando, ¿no? ¿Cómo lo ves esto, Daniel? Hemos hablado mucho, ¿no?, de las campañas negativas, las campañas sucias, este tipo de situaciones que pasan de noticias falsas en las redes. En Uruguay nunca hemos tenido campañas de ese estilo, ¿no? En general, en las campañas hay episodios a veces oscuros. Recuerdo la denuncia contra Larrañaga, sí, que fue falsa, pero lo distinto ahora es que es una senadora, ¿no? Alguien digamos, del establishment que está haciendo uso de esa técnica y la está fundamentando de que se puede hacer, ¿no? De que se puede usar. Y eso es lo peligroso. A mí me parece que yo al menos no veo que haya un clima como para que esto se extienda, ¿no? Me parece que la reacción en estos últimos 3 o 4 días ha sido unánime. Yo no le voy a exigir al Partido Nacional que adopte una decisión como partido, porque estamos a 60 días de las elecciones y como politólogo me doy cuenta de que en realidad los partidos toman conductas estratégicas, pero si el Partido Nacional llega a perder la elección, seguramente esto será parte de su autocrítica, no me cabe dudas, porque en verdad lo que parecía en algún momento como algo funcional a la defensa del gobierno, se le dejó correr y luego se perdió el control. Porque de acuerdo a mis informantes, a gente dentro del Partido Nacional con la que he hablado, a Graciela Bianchi se le pidió que moderara su actuación, sobre todo después de algunas fake news que fueron complicadas, como la que generó un conflicto con España, ¿no? Donde ella, siendo presidenta de la Cámara de Senadores... No, presidenta en ejercicio era en aquel momento, me parece. Bueno, sí, puede ser. No recuerdo ahora, pero me acuerdo sí clarito que estaba de presidenta de la Cámara de Senadores y en ese rol puso unas noticias sobre Pedro Sánchez y el Partido Socialista que nos generó un problema, ¿no? Hubo que pedir disculpas. Entonces, digamos, en ese momento la llamaron y estuvo un tiempo callada. Pero bueno, me parece que en definitiva ese no es el camino y me parece que Uruguay no va a seguir ese camino. Yo tengo bastante fe en los dirigentes políticos de todos los partidos que se van a apartar de ese tipo de técnicas porque ya estamos viendo, todo le salió mal a Bianchi, ¿no? No solamente que todo el mundo la condena, sino que en su propio partido ahora la están degradando, ¿no? La están bajando del nivel de la lista donde estaba hace 5 años. Bueno, yo no soy politóloga, entonces... No, nosotros tampoco, en realidad, acá Daniel. Ella va a decir que es porque quiere ser diputada. A mí lo que me parece que es un poco el daño está hecho, ¿no? Ella jugó todos estos años un papel, fue funcional a los intereses del Partido Nacional, y el Partido Nacional la dejó por eso, la dejó hacer. No es que no se dieron cuenta, probablemente ni siquiera es que les parecía bien. Era funcional a los intereses y lo hizo. Bueno, ahora algo pasó, habrán pasado raya un poco tarde y habrán dicho, no, esto... Sí, se le fue la mano, qué sé yo. Ahora, hay un poco eso, ¿no? De que hay legisladores que hacen determinado trabajo en realidad, pero ¿no? por supuesto, no es la única ella. Digo que todos los partidos también, ¿no? O sea, pero a mí... Sí, pero pará, déjame hacer una aclaración. Bueno. Porque yo que estudio el Parlamento, y Micaela Melgar seguramente va a estar de acuerdo en lo que voy a decir, Graciela Bianchi como parlamentaria es una persona súper esforzada, trabajadora, no falta a las reuniones, hace todo lo que tiene que hacer un parlamentario. El problema de Graciela Bianchi no es el trabajo como parlamentaria. El problema de Graciela Bianchi es cuando agarra el teléfono y empieza a tuitear. En definitiva, si ella no hiciera eso, probablemente su carrera política continuaría. Entonces, a mí me cuesta mucho censurarla globalmente. Yo creo que el problema de ella es que en las redes cree que tiene un poder omnipresente y tiene un montón de seguidores que le aplauden. Eso es lo otro, creer que las redes es la realidad. Las redes es un pequeño segmento de público que está aburrido en su casa y está tuiteando. La vida es otra cosa, la vida no son las redes. Bueno, sí,
No son las redes, pero lo que se conoce de Graciela Bianchi no es su trabajo parlamentario, porque ella se ha encargado de que eso no suceda. O sea, ella construyó su propia figura pública y la construyó en base a desacreditar a los oponentes. No se preocupó en decir yo laburo, yo hago esto, el otro y lo demás allá. Exacto. Pero y bueno, y eso es un problema con el que tendrá que cargar ella, yo qué sé. Pero lo que yo quería decir es otra cosa. Quería hablar de que a mí me resulta muy llamativo que cuando la fake news es anónima, es súper condenable. Y todos están de acuerdo y hacen pactos políticos, ¿no? De que horrible la fake news, no, nosotros no, porque... Pero cuando tiene nombre y apellido, es la libertad. Como dijo alguien, uno de los que estaba hablando, Delgado, no sé qué, es la libertad de que yo no le puedo decir. Entonces, ¿cómo es? ¿La fake news es mala? Cuando no se sabe de dónde es como una sombra que aparece ahí, pero cuando podemos responsabilizar a alguien concreto, ¿hablamos de libertad? Es rarísimo ese razonamiento para mí. ¿Son malas o no son malas? Yo no entiendo. ¿Antonio? Yo no quisiera seguir hablando de Graciela Bianchi, ya está todo dicho. Digo, yo lo único que no disociaría la legisladora de la persona que a las 3 de la mañana tuitea, ¿no? Son la misma. La trabajadora, por un lado, que no se conoce, como dice Mariana, y la que se conoce públicamente, que es la que tuitea. A mí me gustaría hablar de las cosas ahora vamos a hablar que se están planteando, nada más. Bueno, a propósito de eso, Micaela, la seguridad estaba metido, ¿no? En la campaña. Cabildo Abierto presentó medidas. Antes había regresado a la política su anuncio, Bordaberry, también con un foco puesto en la seguridad. ¿Cómo se ve desde el Frente Amplio? ¿Puede llegar a ser un problema en campaña cuando el Frente tenga que definir, por ejemplo, su política de seguridad, pensar en un ministro del Interior? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, comparto en realidad el diagnóstico sobre el rol que ocupa la seguridad pública en la vida de los uruguayos y las uruguayas. Es el peor problema que detecta la población. ¿Estás de acuerdo con el concepto de declarar emergencia nacional en seguridad? No, yo creo que eso en realidad es un uso de los problemas de la gente a favor de un interés político de Cabildo que integra al gobierno, que tiene las posibilidades de, si hace acuerdos, sacar cualquier modificación normativa que quiera, de plantear las coordinaciones que se tengan que plantear. O sea, es utilizar el problema de la seguridad pública para revivir un poco un partido que está cayendo en interés popular, por lo menos, ¿no? A mí eso me parece muy mal. Yo no creo que el gobierno le tenga que hablar al gobierno de esta forma. Ellos siempre que han querido acordar, han acordado. Entonces, las herramientas políticas para llegar a acuerdos de modificar políticas de seguridad las tienen. El problema de la seguridad sí es un problema que viene deteriorándose en esta gestión. Recordemos, la coalición de gobierno llegó al gobierno diciendo que tenían las mejores ideas para mejorar el problema de la seguridad pública y que la LUC implicaba que íbamos a tener un antes y un después, ¿no? Con el respaldo de la policía, con el aumento de la autonomía en la toma de decisiones de la policía, etc. El resultado que tenemos, luego de todos los años de gestión de este gobierno, es que la situación de inseguridad empeoró. Empeoró en términos del tipo de delito, empeoró en el rol del narcotráfico en el país en términos generales y que afecta el día a día de la gente, de las violencias, y empeoró también en hasta la convivencia, en cómo se sienten los chiquilines salir a la escuela, por ejemplo, en la vida cotidiana de los uruguayos y las uruguayas. Tenemos una sociedad mucho más deteriorada en términos de convivencia, con peores problemas de seguridad, con peores delitos, con delitos mucho más extremos en términos de violencia, una situación del sistema carcelario explotando en términos de riesgos para los derechos humanos. Entonces, está muy bien posicionarnos, generar un diagnóstico común el tema de la seguridad pública en Uruguay es un desastre, estuvo mal gestionado y el Partido Nacional y la coalición de gobierno no tenían ninguna propuesta que modificara esto, ¿no? Ahora, me parece que utilizarlo en términos de campaña política, cuando estamos en un gobierno de la coalición todavía, a mí me parece muy negativo y está un poco como hipócrita, ¿no? O sea, si tienen propuestas, si quieren hacerlas, bueno, ejecútenlas porque todavía queda, yo estoy absolutamente convencida que el Frente Amplio va a ganar y va a ganar en primera vuelta y nos haremos cargo del problema de la seguridad, pero todavía queda un
un trozo de gestión que tienen que enfrentarla, ¿no? ¿Pensás que gana en primera vuelta el Frente Amplio? Sí, yo estoy bastante convencida. Primero porque es un proceso de acumulación que viene haciendo el Frente desde su Congreso de Autocrítica a hoy. El programa que tenemos fue un programa discutido por miles y miles de personas que responde a las necesidades de la gente. Nosotros hicimos un proceso que se llamó el Frente Amplio Te Escucha, donde recogimos el interés de todos los lugares del territorio nacional que quisieran hablar con el Frente Amplio, todas las organizaciones, y a partir de ahí y del trabajo de sectores y de compañeros y compañeras, construimos un programa de gobierno que es muy sólido. Logramos una fórmula que tiene total respaldo del Frente Amplio, que se complementa, que tiene mucha experiencia en gestión de los problemas de la gente. Y bueno, las encuestas demuestran que la gente confía en el Frente Amplio para resolver los problemas del país, ¿no? Micaela, te agradezco mucho tu visita esta noche aquí a la OB. Hago una pequeña pausa y ya sigo conversando con mis compañeros en el panel. Ya hay mucho más la OB aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Sigo conversando con Antonio, Mariana y Daniel. Hay novedades, ¿se dieron cuenta ustedes? Mirá, sí. cambiamos el posavasos. Ya no se pega más. Perdimos la magia ahora. El posavasos rojo que se pegaba. En algún momento van a volverlo. Un esfuerzo de producción brutal que llegó y cortó esto. ¿Tenés el programa de Cabildo Abierto ahí, las medidas? ¿Qué? No, tengo la propuesta, la declaración de estado de emergencia en seguridad pública por un plazo de 120 días. Ahí está. Medidas urgentes para la protección ciudadana, Cabildo Abierto. Es esto es lo que presento Cabildo Abierto. Que demuestra un poco lo que dijo como es Daniel, que Cabildo Abierto desesperadamente buscando posicionarse en el lado de la derecha, más de la derecha todavía. En verdad lo que demuestra también es el problema que hay dentro de la coalición, ¿no? Con respecto a esto. Primero, Ojeda salió a decirle que Cabildo no había tomado en cuenta o no le había dado el copyright a su vía, porque plantean básicamente lo mismo que son las medidas pronto de seguridad ahí, ¿no? Que se habían apropiado de ideas de su vía. A su vez, Sanjurjo diciendo todo esto es humo. Y bueno, eso dentro de la coalición, o sea, hay que ver. Ya el gobierno lo desechó esto, ¿no? Pero bueno, hay mucha cosa acá, como casi un paso más y son medidas frente a la seguridad. Después hay otras medidas acá propuestas de organizar operativos nocturnos masivos para enfocar en la detención de sospechosos. Imagínense hacer un operativo nocturno masivo en un barrio. Está bravo lo que está planteando. Ahora, Daniel, esto lo plantea Manini unos días después del regreso de Bordaberry, como dice Antonio, esa disputa por el voto por la derecha, ¿no? Bordaberry que pone el foco también en la seguridad. Es como que sale a jugar un poquito en ese terreno, ¿no? Y sí, porque el Cabildo está mal en las encuestas y necesita indefectiblemente recuperar la iniciativa. Creo que en ese sentido lo hizo bien Manini, ¿no? O sea, desde el punto de vista del juego político y la búsqueda de votos es correcto. Pueden gustarnos más o menos los contenidos, a mí me gustan poco, pero desde el punto de vista del juego está bien lo que está haciendo. El tema de la seguridad es el tema de mayor preocupación de los uruguayos y es razonable que los partidos emitan decisiones, propuestas de este tipo, ¿no? El problema de fondo es que en realidad yo creo que la mayoría de los partidos y también buena parte de la ciudadanía sabe que esto no se resuelve con unas medidas tiradas así al voleo, ¿no? Esto es un problema estructural grande, se concentra en el problema del narcotráfico, del control de los barrios, de las bandas territoriales, y que exige una batería de medidas, ¿no? No solamente de seguridad policial, sino también otra clase de medidas. Y de acuerdos. Y de acuerdos. Y además esto implica no solamente el microtráfico, sino también las cárceles
y otros aspectos, ¿no? Como el lavado, el acopio. Entonces, digamos que en el fondo todos los partidos saben que eso es así y este tipo de propuestas, digamos que son para buscar votos y competir con la aparición de Bordaberry, que yo creo que hasta ahora ha sido la noticia más relevante de esta campaña, ¿no? Por lo menos me parece que generó ahí un movimiento que se está empezando a ver en las encuestas y que, bueno, genera ahora este tipo de respuestas. Mariana, ¿cómo lo ves esto? A mí me genera un poco de hartazgo el tema de seguridad. Me parece que nos están llevando así como de la nariz en un tema que yo entiendo la preocupación. No todos vivimos la inseguridad de la misma manera, ¿no? Exacto. Y se ha generado como una idea como... Sanjurjo decía esto que decía Antonio, de que es todo humo, y también decía, hace 20 años que hay emergencia en seguridad. Sí, Sanjurjo la marca en 2005, de hecho, ¿no? En realidad. Sí, que no sé bien a qué se estará refiriendo. Pero a la vez, él es el referente técnico más importante que tiene el gobierno, el Ministerio del Interior, ¿no? Ha sido el que ha puesto la cara, el que... A la vez el subsecretario del Ministerio del Interior dice que no hay ninguna emergencia en seguridad y que las políticas que implementó este gobierno están dando resultado. Entonces es como, a mí me harta porque estamos como atrapados en un dulce de leche en este tema que no va ni para adelante ni para atrás. Vos vas a los barrios y la violencia es una parte de la inseguridad, pero no es la única parte que conforma el problema de la inseguridad. Y cuando vos vas a los barrios, la gente te habla así del problema de la violencia, del miedo, de los disparos, de tener que salir a laburar y la posibilidad que te maten en algunos barrios de Montevideo. Lo que se han dado a llamar eso, el cinturón de homicidios de Montevideo, ¿no? Que no es todo Montevideo y no es todo el país. Pero te hablan de otras cosas también que tienen que ver con la inseguridad. El tema de los chiquilines, el impacto en los chiquilines, los adolescentes que no tienen oportunidades y entonces agarran para el narco. Y sobre eso nadie habla. Te hablan del abandono del Estado en los barrios y todo eso forma parte de la seguridad. Y yo lo que veo es que esta campaña, que ni campaña es una cosa rarísima. Estamos a, no sé, 80 días de las elecciones y sí, no pasa nada. Y lo que pasa es simplemente esto, que te digo, que nos llevan así y no se hablan de otros temas. A mí me tiene azorada. No se habla de vivienda. En un país donde es carísimo comprarse una casa, donde es imposible un alquiler es un salario, una cosa absurda. No se habla de salud, con un sistema de salud que se está desmoronando, pero desmoronando el sistema de salud. No pasa nada, no se habla de empleo, donde hay una calidad del empleo que es... O sea, a mí me tiene aterrada el tema de la calidad del empleo, no ya de la cantidad de empleo o de desempleo, la calidad y el acostumbramiento que tenemos a la mala calidad del empleo en Uruguay, a que realmente pasan cosas increíbles en el empleo, los salarios son una porquería, las condiciones de trabajo son absurdas, hay gente facturando en lugares donde no tendrían que estar facturando para ahorrarse despidos, para ahorrarse... aportes, el 25% de los trabajadores no tiene seguridad social. Entonces, y hablamos solo de seguridad y dentro de seguridad del tema represivo y nada más. Como si el problema de la gente fuese eso. Y al final del día vos pasas raya y tu problema, y de la gran mayoría de los uruguayos, no es ese, por más que yo entiendo las encuestas y todo lo demás. No estoy negando que eso pasa y que la gente dice que eso pasa. Pero no es lo único que le pasa a la gente. ¿Antonio? Y sí, es así como dice Mariana. Lo que pasa es que hay que mirarlo con un ojo, con luces largas y con un ojo grande, porque es todo eso.
todo eso y mucho más. La educación, por ejemplo. En lo que se está hablando de educación, se habla de dar un bono o, no sé, $6.000 a fin de... La transferencia directa para los chilenos de 15 años. Justamente quienes han estado siempre cuestionando transferencias a los más pobres, Mides y todo eso, ahora plantean esto. Yo no es que esté, digo, habría que probarlo. Ahora, también hay que decir otra cosa, ¿no? Todo esto que sale millones de dólares, lo que plantea, porque plantea, entre otras cosas, la propuesta de Cabildo, plantea una cárcel al estilo Bukele, ¿no? De máxima seguridad. De máxima seguridad al estilo Bukele. Hoy tenemos 16.000 presos, 16.000 presos tenemos, o sea, es una cantidad increíble. Pero todo esto, si llega a salir la reforma de la seguridad social, no hay bono, no hay cárcel de máxima seguridad, no hay nada. Sí, porque la plata va a tener que analizar cómo se va también, ¿no? Cómo se invierte. Yo me alegro de que se hable de seguridad. Es el principal problema del país. No es ni la salud, ni la vivienda, ni la calidad del empleo. El día que sea la calidad de empleo, la salud y la vivienda, el sistema político va a estar hablando de eso. Es así. Es así. Es así. Bueno, yo no lo creo. Pero bueno, está bien. Lo que pasa es que nosotros vivimos en zonas donde no hay... la seguridad no es un problema. Yo no lo hablo desde mi ombligo. Bueno, yo hablo desde mi ombligo porque me cuesta mucho interpretar lo que ocurre en otros lugares. Por eso leo encuestas. ¿Está claro? O sea, de todas las opciones que tengo para informarme, la encuesta es la más seria. Puedo leer puedo mirar un noticiero, puedo leer un diario, puedo hablar con la gente, pero en realidad siempre voy a tener un sesgo. La encuesta es el que tiene el menor sesgo. ¿Y qué dice la encuesta? Que el problema de seguridad es el mayor problema. Ahora, desgranando el problema de la seguridad, ¿qué ocurre? Este gobierno bajó la mayoría de los delitos. Hay menos rapiñas, hay menos hurtos. Menos denuncias. No sé si hay menos denuncias, no tengo claro. O sea, pero la verdad es que debería informarme un poco más. Lo que tengo claro es que bajaron. Ahora, ¿qué subió? Los homicidios. ¿Qué creció? El narcotráfico. ¿Qué creció? Las bandas territoriales. Evidentemente, lo que este gobierno no ha logrado resolver es tener una estrategia sólida, inteligente, para enfrentar el problema del narcotráfico. O sea, intenta perseguirlo, intenta encarcelarlos, intenta resolver los tres grandes problemas que genera el narcotráfico todo a la vez. Y eso está demostrado en el mundo que no funciona de ese modo. Entonces me parece que en realidad el problema de la seguridad es un problema como de sensación. La Facultad de Ciencias Sociales hizo una encuesta en Montevideo y le preguntó a la gente, ¿el Uruguay es seguro? Y los porcentajes varían radicalmente de barrio en barrio. Sí, claro. En la costa creen que el Uruguay es seguro, pero en los barrios donde está el narco, nadie cree que el Uruguay es seguro, ¿no? Ese es el punto. Entonces me parece, yo lo que le exigiría al debate, si vamos a discutir, bueno, salgamos un poco de las medidas generales y vayamos a algo más inteligente. Se puso lindísimo la charla, pero se me terminó el tiempo, lamentablemente. ¿La seguimos en otro momento? Dale. Sí, cuando quieran. Porque se puso lindo para poder conversar. Gracias a los tres. Gracias a ustedes. Volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien. Chau.